Estábamos hablando de la psicomotricidad y por ahí quedó una preguntita pendiente. No sé si está la compañerita que había hecho la preguntita por ahí para que podamos nuevamente que ayer se conectó, nos hizo la preguntita y se desconectó. Vamos entonces a continuar. Cefalocaudal y próximo distal de la barrera, ley del cefalocaudal. Sí, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con el proceso del desarrollo motriz. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la temática que estábamos viendo el día de antier. Bueno, ayer también. Listo, creo que aquí lo ven. Necesito la participación de ustedes. Estábamos hablando de unos procesos específicos que tienen que ver con el sistema nervioso central, ¿cierto? Para poder llegar a todo lo que tiene que ver con los movimientos, la psicomotricidad, etc. Hablamos de unos procesos en particular, que era la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. ¿Listo? El último tema fue la memoria. Aquí traje algunos ejemplos de las características de la memoria. Entonces vamos a recordar un poco lo que hablamos. ¿Quién me quiere decir cuál es el tipo de memoria, sí, que recuerda el olor de una persona? ¿Quién me dice? Vamos a generar un proceso de participación. Dice Sandra que es una memoria a largo plazo. Dice que es una memoria sensorial. Memoria sensorial. Vamos a ver, sigamos. La sensación de una textura. ¿Es una memoria de qué tipo? La sensación de una textura. Claudia, cuéntanos. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Ay, Dios mío, yo también me ha estado costando conectarme. Me conecté un poco más tarde en psicomotricidad y en la otra un poco, pero bueno, ahí estamos. Bueno, retomando tu pregunta, estaba mirando. En cuanto acuerdo con la compañera de que la memoria es sensorial y todo este tipo de textura y todo son memoria de los sentidos. Y sensoriales, perdón. Yo traigo a colación, por ejemplo, hay un perfume que muchos lo deben Ujú, conocer, que es el Miris Tuar, no sé cómo se dice. Ese lo usaba mi mami, mi abuela. Y podés creer que donde haya alguien que tenga ese perfume me trae esos recuerdos, memoria, pero intacta, me vuelve a ese sitio, me vuelve a atrás, no sé, me siento en ese lugar. O, por ejemplo, el olor a café, que me ujú, apasiona. No tomo tanto café, pero te imaginas, yo estudiando mi postítulo y todo, el olor a café era mi estudio. Después, en la textura, por ejemplo, yo tengo algunos recuerdos de la textura porque yo en un tiempo, podés creer que no estuvo muy buena mi país y tuve que cortar la ruta, yo como mujer teniendo cuarto año de abogacía, porque no nos querían hacer validar y entonces fui a cortar la ruta. Y me mandaron de castigo a hacer pozos y barrer calles. Entonces, la textura que yo sentía en mis manos, al tener mis manos, ya no eran como antes, de señorita, eran unas manos de trabajadora. Entonces, esa textura me quedó tan calcada
que cuando alguien me da la mano y yo saludo con la mano, me hace llevar ese tiempo que fui feliz, aunque sufría porque me sentía libre. Mirá, la memoria dónde me puede llevar. Siento las manos como las tenía yo y me lleva a ese recuerdo, ¿no? Es impresionante. Los olores, por ejemplo, recordar un lago, lo visual, o sea, yo utilizo como técnica de estudio todas estas memorias. Por Muy ejemplo, bien. la visual, la auditiva, porque yo para prepararme para mis clases o para dar, yo utilizo como recurso la memoria sensorial como un recurso y lo recomiendo, porque a veces nosotros podemos fijar, y cuando yo he ido a dar examen me acuerdo de los afiches de colores que hacía con resaltando los títulos y utilizaba mi memoria visual, lo que veía y podía defenderme con eso. Y eso, todo para mí son memorias sensoriales que nos llevan, nos retrotraen al lugar donde nosotros quedó intacto. O sea, no sé cómo explicarte, pero mira el ejemplo que te doy más particular. Cuando estaba mirando eso, yo le doy la mano a obreros, porque estoy en otra función ahora, y ellos me hacen acordar su textura de sus manos, eran encalladas, como yo tenía mis manos, me hace acordar en aquel momento cuando yo trabajé con pala y picador y cepillo en la calle. Son cosas que pueden ser para bien y cosas para mal, pero sí son memorias. Igual las telas yo las reconozco si las toco. Puedo mirarlas, pero si las toco, puedo acá, que me encanta hacer cortinas, Asociar, de hecho, mi asociar. espacio, claro, asociar. Y yo las toco, capaz que las miro y no las puedo diferenciar, pero si las toco, por la textura digo, es tropical mecánico, esta feta. Miramos unas cosas que en la realidad, en lo cotidiano, ¿cómo puedo ir guiándome por lo que tengo? Igual con el perfume Ázaro. Mira, cuando estuve en Brasil me recibí de diseñadora de flores, flores brasileras. Y el Lázaro quedó muy marcado porque un perfume que se derramó mientras estaba el profesor. Entonces yo quise buscarlo y no sabía que se llamaba Lázaro. Y por el recuerdo sensorial descubrí cuál era el perfume. Cosas así en la vida cotidiana, lo llevo desde el sentido común. Ese es mi Muy aporte. bien. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a recordar en la siguiente, en la tercera, dice recuerdos de la niñez. A ver, vamos escribiendo por el chat y ahorita yo les digo de cada uno cuál era. Si yo tengo recuerdos de mi niñez, ¿qué tipo de memoria será? Es muy importante, tenemos tres tipos de memoria, ¿cierto? Y cada uno tiene como unas subcategorías. Si podemos también allí nombrarlas mucho mejor. Muy bien, gracias a las personas que están por allí escribiendo. Tareas inmediatas. Tareas inmediatas. ¿A qué tipo de memoria nos hará alusión las tareas inmediatas? Por allí veo varias personas participando activamente. Mabel, Evelyn, Jody, Diana. ¿Listo? Las letras de una canción. Las letras de una canción. Las letras de una canción. Y finalmente, recetas de cocina. Yo diría, tengo una receta de cocina y solamente yo la sé preparar o es una actividad que solamente yo pueda realizar. Listo, entonces vamos a hacer como la revisión. La primera, que es el olor de una persona,
hace parte de la memoria sensorial, ¿cierto? Porque yo estoy recordando a esa persona puntualmente, ¿sí? Por su olor. No estoy recordándola ni por su tono de voz, ni por cómo se viste, ni por cómo camina, sino que directamente es su olor el que me recuerda. No sé si ustedes en algún momento le han dicho, mira, esta loción, como le decía Claudia, me recuerda a ti. No sé, hay personas que les gustan las rosas y dicen que el olor de la rosa es fascinante o de las flores. No sé si alguien les ha dicho a ustedes, ay, mira, hueles como a algunas flores o algo por el estilo. O tienes un olor fresco o un olor agradable o siempre utilizas este perfume, que es un perfume fresco, es un perfume cálido o es un perfume muy dulce, ¿cierto? Puede que haya pasado ahí. Entonces, aquí, más que cualquiera de las tres categorías de la memoria, es esa memoria como tal, la memoria sensorial, porque aquí no estamos hablando de lo visual, del oído, de lo táctil, sino directamente desde esa esencia de la persona. Y como tiene que ver con los sentidos, entonces es una memoria sensorial. Listo, recordamos que la memoria sensorial es la que activa nuestros sentidos para traer unos recuerdos a nuestra mente que ya previamente los ha decodificado, los ha retenido y los ha procesado para ponerlos en práctica, perdón, para traerlos a colación en un momento específico. Entonces yo digo, uy, estoy recordando a tal, uy, ella usa una loción que es súper dulce, o es el perfume de mi abuela o es el perfume de mi esposo, ¿cierto? Es un recuerdo, ¿sí? Que trae nuestra mente, que ha guardado, ¿sí? Que previamente ya lo ha decodificado y esa información la está reteniendo y la está guardando en nuestro sistema para traer la colación en un momento determinado. Seguidamente hablamos de la sensación de una textura. Aquí, nuevamente, como estamos trabajando con los órganos de los sentidos, estamos hablando del tacto, ¿cierto? En este caso, la textura es lo que yo puedo palpar, ¿sí? Entonces, aquí seguimos en una memoria sensorial, ¿m? Pero en este caso es una memoria háptica, ¿listo? Creo que por ahí la pusieron. Sara, muchas gracias. Creo que por ahí colocaré memoria háptica. Robert Moreno, creo que fue el de la respuesta. Listo. Seguidamente recordamos eh, recuerdos de la niñez. Entonces, recuerdos de la niñez quiere decir que es una memoria que ha guardado información durante muchos años. Aquí es muy fácil saberlo porque es una memoria a largo plazo, ¿cierto? Pero como estoy hablando de mí, no estoy hablando de alguien en particular, de un evento específico, de una comida que a mí me gustaba hace muchos años, sino que estoy hablando de mí. ¿M? De mi proceso, de mi niñez, que aprendí a montar patines de esta manera, me pegué 3 caídas y me lesioné, por ejemplo. O que mi papá fue el que me ayudó a montar bicicleta, me acompañó y esto y lo otro, estoy hablando de mí. ¿Sí? Eso es una memoria a largo plazo, pero es una memoria episódica. ¿Listo? Guarda aquí y retiene esa información específica de algunos recuerdos de mi niñez que no los voy a olvidar si yo los sigo trayendo a colación. ¿Listo? Y si yo los sigo manteniendo pues vigentes. Silvana, el olor a tierra cuando va a llover, eh, el olor a tierra. Y en particular, bueno, no sé las personas que viven en otros países, pero en Colombia llueve y queda como cuando está haciendo mucho calor y de un momento a otro llueve, es un olor muy particular. Y hay mucha gente que dice eso, es decir, el olor cuando cae lluvia es espectacular. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el olor de las piedras blancas. No piedras preciosas ni nada, sino cuando están como en ese proceso de construcción y que uno encuentra por ahí unas piedritas blanquitas. A mí ese olor me encanta y de hecho lo puedo recordar en ese momento porque no es un olor agradable, pero a mí en particular me gusta. Por acá dice Sara Martínez, el olor a tierra mojada también. Y eso no se discute, ¿cierto? Esto es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura cerebral. Y decimos, el olor a tierra es chévere, el olor a tierra es chévere. Tareas inmediatas. Por aquí también lo dijeron. A ver, miremos quién fue.
Decía que memoria a corto plazo y Alice nos precisa que es memoria de trabajo, claro. Algunas acciones que yo tenga que hacer de manera inmediata. Recordemos que algunas de esas acciones que yo preciso y que yo recuerdo las puedo desarrollar a lo largo del tiempo y si esa información yo logro retenerla para utilizarla en diferentes momentos, es una información que me va a servir para una memoria a largo plazo. ¿Listo? Las letras de una canción. Claramente, aquí juegan dos procesos. Uno, si son las letras de una canción, es una memoria a largo plazo, ¿cierto? Porque yo estoy recordando, ¿sí? Básicamente una información muy amplia. No estoy diciendo puntualmente el sonido de la canción, estoy viendo las letras, ¿sí? La letra que tiene la canción. Y es una memoria en general, una memoria a largo plazo. ¿Listo? Aquí es importante como de pronto tener presente que puede ser una memoria semántica, porque es la que guarda como todo el procedimiento, la estructura, las características de todo lo que concierne a un recuerdo en particular. Y finalmente las recetas de cocina. Es algo que yo sé, que lo sé desarrollar muy bien. Ejemplo, sé hacer pan de bonos y la receta me la sé mentalmente. Yo sé cuánta cantidad debo poner de cada ingrediente, ¿sí? Y si lo hago hoy, mañana, en 10 años, en 8 años, igual lo voy a seguir recordando. Entonces es una memoria a largo plazo, porque es algo que yo ya sé, que tengo aprendido desde hace muchísimos años, ¿cierto? Pero más que a largo plazo, lo que yo estoy recordando es cómo lo hago, esa receta, cómo se hace, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no tenemos una receta específica? O no nos gusta una receta específica de alguien o de nuestra familia o alguien conocido. Entonces ahí estamos hablando de una memoria procedimental, porque tiene en ese recuerdo esa claridad sobre cómo se desarrolla eso que yo quiero hacer, ¿sí? Ese alimento, esa receta y demás. Eh, bueno, vea, Silvana dice algo también muy agradable. No sé en los otros países cómo sea el tema de los climas. En Colombia en particular, cuando llueve uno le da como sueñito. Uno dice, ay, qué rico el escuchar la lluvia y acostarse a dormir, tomarse un cafecito, ver una película o simplemente dormir, arrulla. Y dice el sonido de la lluvia. Entonces es una memoria sensorial, ¿cierto? Que está recordando, ¿sí? Un sonido en particular, ¿sí? Entonces aquí miren cómo nosotros a partir de ejemplos tan básicos podemos relacionar lo que significa la memoria para nosotros. En este caso, por ejemplo, el sonido de la lluvia es una memoria ecoica, porque yo estoy recordando ese sonido y estoy recordando qué hago yo cuando hay o existe ese sonido, a qué me lleva, a dónde me traslada ese recuerdo. Bueno, este que dice Lourdes, no lo conozco, el tronco de Cimbillo o Chimbillo, no sé, cuando me iba cayendo de lo más alto. Y Mari Berbel, bueno, muy bien chicos, muchas gracias por la participación. Veo que es un tema que quedó ok en nuestra memoria, ¿sí? Y que vamos a continuar entonces por lo que veníamos hablando en el encuentro anterior. Entonces hablamos de los procesos motores en la infancia, de que son, pertenecen a ese desarrollo evolutivo del ser humano, que se dan de manera natural, ¿cierto? Y que depende con los procesos de maduración biológica y con lo que el niño vaya adquiriendo en su entorno en específico, ¿cierto? También hablamos de que hay dos leyes específicas para ese, y creo que ahí quedamos para ese proceso de desarrollo motor. A ver, miremos quién escribió por aquí en el chat. Madi, ¿qué pasa cuando a una persona no le gusta el sonido de la lluvia? No, no pasa nada, simplemente hay cosas que no nos agradan y ya. No tiene pues como una connotación, algo así como con el procesamiento de la información y eso, no, es como al que no le gustan las bebidas calientes, es como al que no le gustan las texturas, no sé, se tiene que poner audífonos. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Si ya, por ejemplo, hay una alerta en sonidos y tiene que colocarse unos audífonos o hay un trauma de una situación en particular que le genera el sonido de la lluvia o hay una situación específica en términos de su desarrollo. Cuando yo no tolero ciertos sonidos, hay una alteración auditiva.
Esas son características de un proceso de neurodiversidad. Sería importante pues tenerlo presente y no importa la edad, ¿sí? Nosotros no podemos decir, como tengo 50 años y esto qué me va a pasar a mí o ya después de tantos años que me voy a dar cuenta de eso. A ver, miremos por aquí. Evelyn nos manda una imagen. Espérame, yo la descargo y la miro, porque no sé. Espérame que se me pegó el computador. Vale, ya la revisamos. A ver, ¿qué enviaste? Ujú, sí, está bien lo que estás colocando allí. Hay una que va con las extremidades y hay una que va con el cuerpo. Ok, vale. Bueno, igual, ayer no, bueno, no profundizamos porque no alcanzamos. Y yo en lo personal no me gusta dejar temas abiertos. ¿M? Que deje hecho un tema como para la comprensión de ustedes, lo que no nos alcanzó el tiempo, prefiero cortar y ampliar el tema en otra sesión para no dejar como cositas salpicadas. Listo, entonces hablamos de la ley cefalocaudal y la ley proximodistal. Listo, son leyes que permiten el desarrollo de la motricidad. Si hay una alteración en estas leyes, pues vamos a ver unas dificultades en los procesos de desarrollo. Dentro de este proceso de formación, nosotros tenemos allí un trabajo específico y es diseñar, ¿sí? Un instrumento de evaluación. ¿Cómo yo puedo hacer un instrumento de evaluación para revisar si alguien tiene alguna dificultad en su proceso de desarrollo motor? Aquí estamos viéndolo muy claro, ¿cierto? Hemos visto algunas características del desarrollo, de la memoria, del aprendizaje, de la inteligencia. Todo esto me lleva a mí a poder decir, hay una alerta, tengo que revisarla, tengo que detenerme aquí, de acuerdo a su desarrollo, en tal etapa, en tal momento, no veo esto, ¿sí? O se presentan dificultades para esto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la memoria y si tenemos dificultades con la memoria, también podemos tener dificultades con los procesos motores. Aquí estamos viendo la relación de lo que tiene que ver el sistema nervioso central, ¿sí? Que fue el contenido que vimos anteriormente, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor en la infancia. Tiene toda la relación, ¿sí? Y toda es decir, una cosa permea a la otra. Entonces, la ley cefalocaudal que nos dice que este es el que se encarga de trabajar todas las partes que están más cercanas a la cabeza, ¿sí? Y luego las que están un poco más lejos. ¿Listo? Entonces aquí, en este caso, la ley cefalocaudal trabaja lo que es el cuello, ¿sí? El tronco que nosotros tenemos, brazos y piernas, ¿sí? Esa es la función principalmente de controlar, ¿sí? La ley cefalocaudal es la que controla. Entonces, si hay alguna dificultad en los movimientos del cuello, del tronco, de los brazos y de las piernas, entonces vemos que hay una posible alteración en la ley cefalocaudal del desarrollo de un caso específico. Y tenemos la próximo distal, que quiere decir que trabaja con las más cercanas al eje corporal y después las más alejadas. En este caso, por ejemplo, entonces, en el caso, por ejemplo, aquí lo están poniendo de un brazo, se controla primero el hombro, ¿sí? Luego el codo, luego la muñeca y finalmente los dedos. Es decir, va desde lo más grande hasta lo más específico. ¿Listo? Continuo a ello, podemos decir que hay algunas posibilidades que el ser humano logra a lo largo del tiempo, ¿sí? Y se llaman logros motrices. Y lo vemos muy claro en los primeros meses del desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque nosotros vemos logros motrices en los primeros momentos de desarrollo del niño. Cuéntenme ustedes, ¿por qué se verán logros en los primeros años y no como en la vida de joven, adulto o adulto en un estado de vejez?
¿Mm? Logros motrices. ¿Por qué? ¿O cuáles son? Aparte de lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué pueden decir ustedes? Como profesores, eh, como docentes, como profesionales en el campo de educación, ¿qué logros motrices ustedes consideran que pueden presentarse? Mabel, Y por ejemplo, la escritura. eh, digamos, cuando el niño empieza a tomar el lápiz, los primeros movimientos, y eso podría decir que son voluntarios, porque el chiquito ya sabe que un lápiz es para escribir. Em, y ahí es un control voluntario de lo que va a agarrar. A diferencia de los movimientos que tenía cuando era bebé, que eran totalmente involuntarios, eran reflejos. Y que esos se van, o sea, se van perdiendo o se van convirtiendo, creo que hablamos de la poda, ¿no? sí. Eh, entonces se va produciendo la poda y esos movimientos ya dejan de existir para ser reemplazados por los otros, por los voluntarios, que es cuando empieza a agarrar las cosas, a tomarlas, a tirarlas. Después, bueno, cuando en tiempo más, cuando se desarrolla un poco más, ya, bueno, tiende a caminar, agarrándose de las sillas, bueno, con ayuda, digamos, ¿no? Sí, muy bien, Mabel. Bueno, por acá nos están diciendo varias cositas interesantes. Nos dicen que porque hay una conciencia motriz, porque dice que va alcanzando algunas destrezas físicas de acuerdo a su desarrollo. Y hay una palabra por aquí que puso Celina Fuentes. Dice, poco a poco se van perdiendo los reflejos primitivos. Quiere decir que nosotros llegamos al mundo con unas bases, ¿sí? Con algo. Y ese algo es lo que me permite ir evolucionando. A ver, vamos a escuchar a Alice o Alicia. Dime por fin cómo se pronuncia tu nombre. Tienes la palabra. ¿Cómo está, Master? Buenas noches, compañeros. Alice. Alice. Ujú. Sí, bueno, yo creo que es muy importante, ya que es, no cuando ya están grandes, por decirlo, sino es en las primeras etapas donde se debe desarrollar todas estas destrezas y habilidades para que ellos puedan, una vez que ya sean escolarizados, ellos puedan hacer el agarre, tengan equilibrio, pero yo creo que son en las primeras etapas de su desarrollo, en donde se deben plasmar o donde deben valga la redundancia, desarrollar todas estas habilidades y destrezas para que puedan plasmarlas en un futuro, cuando ya ellos ya sean unos niños escolarizados. Gracias. Muy bien, Alice, muchas gracias. Válido todo lo que ustedes están diciendo por aquí. Dice que trabajan procesos de exploración. Por aquí dice Ana, porque se está dando una madurez evolutiva. Muy bien. ¿Te refieres a la bipedestación? Dice Valeria. Es un proceso que sí o sí se da por término de evolución, ¿cierto? En los primeros años se forman las bases del movimiento, muy importante. Por allí me dice motricidad fina, motricidad gruesa. Bueno, todavía no hemos llegado como a eso. Blanca nos dice que en la niñez se dan los primeros movimientos corporales. Ujú. Bueno, resulta que en la niñez, pues claramente se da todo ese proceso de desarrollo en su generalidad del lenguaje, de la comunicación, de la comprensión, del aprendizaje, de la socialización, absolutamente todo se da desde la infancia, ¿cierto? Desde esos primeros momentos de desarrollo. Entonces, por eso hablamos de logros motrices en esas primeras etapas. No quiere decir que yo no tenga logros motrices después de voy a alcanzar otros logros motrices mucho más perfeccionados, mucho más definidos. De hecho, se los preguntaba ahora, ¿será que nosotros hablamos de logros motrices en un adulto mayor? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el adulto mayor, más considerado como vejez,
¿Tienen logros motrices? Alice. Y después Sara. Máster, yo creo que, bueno, el adulto mayor tiene movimientos motrices, pero yo creo que son muy limitados, porque recordé, es como que volver a ser niños, como que ellos vuelven a ser niños y son más limitados estos movimientos, ¿verdad? Entonces, es como muchas veces volverlos, cogerlos, este, porque caminan despacio, no pueden caminar, sus movimientos son muy lentos, a veces muy torpes. Entonces yo creo que es muy limitada la motricidad en ellos. Es limitada, ¿no? Pero de hecho es un trabajo que se debe hacer. Por aquí dice Evelyn, mi tía aprendió a tejer después de grande. ¿Cuántos adultos no aprenden a escribir? Muy adultos, se vuelven, trabajan como todo ese proceso de alfabetismo. Si ustedes han visto, todo, perdóname, Sara, un segundo. Si ustedes han visto todos esos procesos que desarrollan los adultos, que natación, que ejercicio, que corporalidad, que tejer, que demás, son actividades que nos devuelven a las habilidades de la infancia, si lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, que para el adulto mayor tenemos clases de natación, ¿sí? Que para el adulto mayor tenemos clases para tejer, que tenemos actividades de motricidad. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más en detalle, pero nuestra mente necesita estar activada. ¿Y cómo lo logra? A través del movimiento. Es el adulto, ¿sí? Y como lo decían ahora, vemos una poda neuronal a lo largo de los años. Entonces, cuando nosotros vamos envejeciendo, quedan unos residuos neuronales. ¿Qué buscamos con esa activación del adulto? Específicamente desde lo corporal, que esas neuronas vuelvan y se activen, que esos canales neuronales que aún quedan allí vuelvan y se activen, generen redes neuronales que permitan que la memoria, la atención, la percepción, el movimiento y la comunicación no se vayan perdiendo, ¿sí? Vemos adultos mayores que son muy funcionales. Y si revisamos su historial de vida, qué hacen, a qué se dedican, qué actividades desarrollan, si son sedentarios, si solamente ven televisión, ¿sí? Versus otras personas que de pronto son un poco más activas, vamos a ver resultados totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, tanto en la edad inicial como en algunos procesos de desarrollo de la vejez, hablamos de logros motrices. Claramente, por procesos de evolución, nos centramos en la infancia, ¿cierto? Pero sí se puede dar en otros momentos del desarrollo para que lo tengamos supremamente claro. Sara y Madi. Bueno, buenas noches. Ya me escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Andrea, gusto en saludarte. Eh, bueno, tú lo has dicho todo, pero sí, eso era lo que yo iba a opinar, ¿no? De todas maneras, se ha comprobado que en el adulto mayor no se ha perdido la plasticidad y que tenemos la capacidad de hacer nuevas conexiones, de retomar, de aprender. De hecho, pues yo soy adulto mayor y yo estoy aprendiendo. Tenemos la capacidad de hacer tareas tan finas que requieren una motricidad tan fina como la bisutería. Hacemos pulseras, hacemos collares con shakiras que requieren una coordinación visomotora muy fina, a pesar de que usamos anteojos, a pesar de que tenemos esos problemas visuales. De todas maneras podemos realizar ese tipo de actividades. Hacemos ¿qué te digo? Actividades que requieren concentración, y un nivel de concentración y atención alto, como es jugar bingo, por ejemplo. Eso te requiere que tú estés atenta o atento, y también la capacidad de concentración para no perder el hilo del juego. Hacemos, te digo, ejercicios. Entonces no, el adulto mayor tiene una gran capacidad
de adquirir conductas motoras, de aprender conductas motoras nuevas. Y eso le va a permitir lo que tú decías, Andrea, de mantener sus conexiones nerviosas activas y de poder en un momento dado adquirir nuevas conexiones. Claro que entonces lo que también decías tú, está dependiendo de que uno no se puede quedar quieto, uno tiene que seguir activo, aunque uno tiene la edad, pues uno tiene que seguir activo, porque eso es lo que va a permitir realmente este tipo de logros. Ese era mi aporte que quería hacer. Muchas gracias, Sara. Sí, las redes neuronales se activan. Ojo, recordemos algo, la mielinización, ¿sí? En los primeros años o meses de vida es gigante, es abismal. Y con el paso de los años y la pérdida de actividades, de procesos ejecutivos, de estimulación cognitiva, motriz, sensorial, porque nosotros nos volvemos sedentarios con el tiempo. Entonces, soy, no sé, abogado. Trabajo 8 o 10 horas al día. Estoy en la oficina todo el tiempo, directamente atendiendo clientes y manejando un computador. Estoy perdiendo mi capacidad neuronal. Puede que cognitivamente esté trabajando, esté asociando, esté trabajando con todo lo que tiene que ver con la memoria a largo plazo, a corto plazo, memoria procedimental y demás, ¿cierto? Pero estoy perdiendo esa capacidad de moverme, de relacionarme, de hacer otro tipo de cosas y es ahí donde nuestras neuronas van muriendo porque yo no las estoy utilizando, porque yo no estoy haciendo nada con diferentes procesos que necesita mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, hablar también, y lo vamos a ver nuevamente y lo hemos visto, alimentación, actividades, procesos de relación con otras personas, entre otros. ¿Listo? Rápidamente, Madi y Oscar. Buenas noches. Yo quería consultar sobre un logro de la infancia que no sé si realmente solo es un hito, porque en algún momento se lo pregunté a alguien, me dijo, no, los hitos pues solo son hitos, pero me llama la atención el punto del arrastre y quisiera saber si estoy equivocada, si estoy errónea en esa información que tengo, si realmente un niño eh, debe de arrastrarse antes del gateo para que haya ese patrón cruzado y sus conexiones neuronales de un hemisferio a otro. Y no, no, pues en el gateo se desarrollan, pero quisiera saber si realmente es esencial ese espacio de tiempo del arrastre. Sí, el arrastre es muy importante. A ver, Madi. Los movimientos en la infancia evolucionan, ¿cierto? Están evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo logro yo que el niño se arrastre? Cuando yo continuamente le estoy poniendo boca abajo, tanto para que tenga una firmeza en toda esta parte de su cabeza, ¿cierto? Como para que pueda empezar a generar como esa capacidad de desplazamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que él se empiece a arrastrar, ¿sí? La evolución del movimiento es que me sostengo, ¿sí? En mis cuatro extremidades y soy capaz de mantener mi cuerpo básicamente en el aire a partir de un movimiento, ¿cierto? En mis cuatro extremidades, haciendo un ejercicio de estimulación a los hemisferios cerebrales. Eso se da cuando yo, digamos como adulto, realizo el acompañamiento evolutivo, ¿sí? No necesariamente, digamos que si no hay arrastre, no hay gateo. No, lo ideal es que se evolucione. Entonces el niño gira en su propio eje, se sienta, ¿sí? Y empieza a arrastrarse hasta que toma fuerza y se desplaza en sus cuatro extremidades a partir de un movimiento bilateral, ¿sí? Con los patrones cruzados que relacionas tú. Oscar. Sí, buenas noches a todos. Yo quería solamente hacer un aporte referente a lo que estabas manifestando. Creo que en una parte ya dijiste mucho, y es que las personas adultas, a medida que va desarrollando su edad, van perdiendo algunas capacidades físicas. Y estas capacidades físicas es simplemente porque, como manifestaste, ¿no? Nuestra vida sedentaria nos deja a nosotros de hacer algunas actividades que de repente cuando éramos niños las hacíamos constantemente de manera natural. Y eso permitía que nuestro cuerpo mantenga esa relación neuronal
con el sistema nervioso que permitía tener esa conectividad y poder estar atento a cualquier otro factor que están externos y que nos permitía de alguna manera mejorar niveles de aprendizaje, de conocimiento, de concentración, de atención. Sin embargo, cuando ya pasamos a otra etapa que es la vida diaria de cada uno como profesional, se preocupa más por la vida y sobrevivir sobre todo, ¿no? Entonces eso hace generar de que descuidemos nuestra parte corporal. Y eso definitivamente hay un estudio, por ejemplo, de un neurólogo que dice que la actividad física, cuando se hace constantemente hasta una determinada edad, nosotros vamos a tener ese estado de vida neuronal en nuestro cerebro. Si nosotros dejamos de hacer actividad física, vamos a dejar de tener conectividad cerebral y neuronal. Entonces, hay una relación muy marcada entre actividad física y desarrollo neuronal. Aparte de ello, es que también, por ejemplo, hay una parte en este caso la psicomotricidad, cuando nosotros hablamos de los lados y nosotros nos volvemos laterales, o sea, nos desarrollamos una parte y sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, desarrollamos más uno que el otro lo dejamos dormido, no le damos ese uso. Entonces, eso también se tiene que entender, comprender, enseñar para que el ser humano pues entienda de que tiene que hacer uso de las dos partes igual que de su cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Oscar, es cierto. Estimulamos los dos, hay uno con mayor predominancia que el otro y creo que ya lo vimos. Gabriela dice que si puedo contestar una pregunta. Puedo contestar esta preguntita y damos paso nuevamente a la información. ¿Listo? ¿Cuál es el mejor tipo de letra para escribir? Haciendo un paréntesis. Tiene que ver con la psicomotricidad porque es un ejercicio, ¿cierto? De motricidad fina que adquirimos a lo largo de los procesos evolutivos. Se considera como un logro, ¿sí? Como un logro motriz a eso de los 5, 6 años, antes de lo que necesitas trabajar el garabateo, ¿cierto? Movimientos grandes, etc. En este caso, la mejor letra científicamente comprobada es la letra cursiva, ¿sí? O la letra pegada, como le identifiquen en diferentes países. No sé, déjenme por acá en los comentarios cómo, que eso es bueno que todos nos permeemos de las diferentes culturas, como se tiene lugar o se titula. En este caso, la letra cursiva o la letra pegada es el mejor proceso. A ver, no tengo por aquí un lapicero. Es el mejor proceso que yo puedo tener de referencia. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, digamos, voy a escribir una palabra, sopa. Yo hago todos los trazos, ¿sí? A mano alzada, chun, 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 hasta terminar la A. ¿M? Yo no estoy haciendo letra por letra de manera separada, ¿sí? Yo estoy haciendo unos trazos a mano alzada consecutivos, lo cual me permite a mí estar más concentrada, tener un poco más de precisión frente al proceso y esto va a permear a lo largo de diferentes procesos. En Colombia en particular, hay pocas instituciones que lo manejan, la letra cursiva. Ahora mismo, como estamos hablando de pedagogías contemporáneas, como estamos teniendo pues como en diferentes contextos otros autores, hablamos de la letra cursiva, ¿sí? En este momento. Pero hace muchos años no, ¿sí? Digamos que normalmente siempre es como la letra script, letras que suben, letras que bajan, redonditas, organizaditas, claras, legibles y demás. En muchos países, particularmente creo que uno de los países que tiene más connotación de la letra cursiva es España, ¿sí? En donde empiezan con ese proceso desde edades iniciales. Yo en particular soy de Colombia y aquí en donde yo vivo hay par de instituciones que trabajan directamente con las instituciones a partir de frailes, ¿sí? De franciscanos, y ellos manejan esa letra cursiva, ¿sí? Y la trabajan fuertemente y trabajan con todo el tema bits de lectura y demás, pero manejan ese tipo de letra, es la mejor, ¿sí? Científicamente es el mejor proceso que puede desarrollar el ser humano. Ojo, se desarrolla a partir de un proceso de motricidad fina, y ya lo vamos a ver también en otros momentos, cuáles son esas características puntuales que desarrolla el ser humano. Se desarrolla a partir de la motricidad fina. Y motricidad fina es cuando yo logro coger un lápiz de esta manera,
¿cierto? Con un agarre de pinza, no con un agarre palmar, sino con un agarre de pinza y logro ejecutar un proceso de escritura, ¿sí? Eso se da con el tiempo. Por eso al inicio los niños necesitan otro tipo de cosas, ¿sí? Em, Sara dice, no se puede encasillar a los niños. No, eso también pues va como con los años, ¿sí? Pero digamos que inicialmente dependemos de la institución educativa donde estemos vinculados, de las exigencias del sistema educativo al cual nosotros nos enfrentemos, que no serían pues erradas ninguna de las dos, simplemente si se hay que escoger entre una y otra, la mejor es la letra cursiva. Por acá nos dicen que Yusdale dice en Venezuela se llama letra corrida y Evelyn nos dice que en Guatemala letra de carta. Bueno, ahí estamos viendo diferentes y grandes autores, por ejemplo, María Montessori, como por ejemplo, ay, se me va en este momento, el autor de los centros de interés de Crowley, ellos que son de pedagogías contemporáneas, de pedagogías abiertas, flexibles, hablan muchísimo. De hecho, de Crowley en su proceso de lectura y escritura global maneja el proceso de escritura a partir de letra cursiva. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por aquí. Hablamos de logros motrices cuando hemos adquirido el control de nuestros movimientos, ¿sí? Y los adquirimos a través de los procesos evolutivos. Entonces, el niño, ¿sí? En su proceso de gestación genera diferentes movimientos. Las madres lo sienten, ¿cierto? Cuando, ay, que la patadita, que se me encajó, que se me volteó, ya están generando movimientos en ese proceso de gestación, allí nadando todo el tiempo sobre el vientre de su madre, ¿sí? Adicional, entonces, cuando nacen, empezamos a ver una serie de procesos, ¿sí? Que me indica que hay una evolución desde esa parte motora. ¿Y por qué se hace evolución? Porque el niño, a partir de ese acompañamiento, de ese seguimiento, de esa estimulación, ¿sí? Se genera un avance y una evolución. De hecho, uno dice, ay, ¿cómo así que nosotros tenemos que estimularlos desde casa? Mamás, papás o familias deben hacer un proceso de estimulación. También existen centros netamente de estimulación, pero los pediatras, si uno asiste al pediatra en los controles, cada 3 o cada 6 meses el pediatra nos va a decir, mira, coloca al bebé boca abajo. Mira, hazle estos ejercicios, hazle masajitos en la espalda, colócalo todo el tiempo con una almohadita, cómprale un cojincito larguito para que él se empiece a esto, colócale objetos arriba para que él los quiera alcanzar con las manos y con los pies, ¿sí? Eso es estimulación desde el hogar y esa estimulación se da desde el momento inicial. Nosotros debemos de encargarnos como adultos de generar ese tipo de estimulación visual, auditiva y táctil para que los movimientos se vayan desarrollando con mejor precisión. No quiere decir que si no los estimulamos no se desarrollan. Sí se desarrollan, solo que con un poquito más demorados, ¿sí? Eh, y en ocasiones no de tan alta calidad. Entonces, por ejemplo, me demoré en gatear. Eh, Desde esos neuromitos que decían ayer, pues de esas situaciones que nos permean en la vida social, cultural, nos dicen, es que va a caminar toda la vida, qué afán de que camine ya, si no ha gateado, ¿sí? O no gateó y camina inmediatamente. No es bueno ese tipo de apreciaciones. Debemos de ir evolucionando en la medida del movimiento. Y de hecho, si por ejemplo un niño no gatea, ¿sí? En el tiempo que le corresponde, alrededor de los 6, 7 mesecitos, ¿no? Y no gateó, sino que primero caminó. A lo largo de su evolución va a tener dificultades de ubicación, de equilibrio, de control, demás, y va a llegar a un proceso en el que se le va a dificultar la lectura, la escritura, recortar, estar en una fila, seguir instrucciones y demás. Llegamos a terapia, ¿sí? Eh, a terapia física, terapia conductual, dependiendo de la característica del niño, terapia ocupacional, y nos ponen a gatear. A eso de los 7, 8 años vamos a gatear, vamos a hacer carreritas, vamos a esto, lo otro. ¿Por qué? Porque es un movimiento que necesita nuestro sistema para poder estimular los dos hemisferios del cerebro. Edwin, tranquilo. Sí, quedan grabadas, ¿listo?
Entonces continuamos por aquí. Hablamos de control del cuello y de la cabeza. Eso lo va alcanzando el bebé alrededor de los 2, 3 mesecitos, 4 mesecitos, que ya va queriendo alzar la cabecita, ¿cierto? Y utiliza como esta parte del cuello para poder llegar a tener un movimiento específico. Habilidad para rodar, muy importante, ¿cierto? Que es cuando las mamás dicen, ay, ya no lo puedo dejar quieto porque él empieza a moverse. Giran sobre su propio eje y a veces generan desplazamiento, ¿sí? Esto porque se da. Y de hecho hay que enseñarle al niño a girar, ¿sí? Porque si no, inclusive se puede fracturar en los momentos iniciales. Entonces, sea el pediatra, sea la enfermera que nos hace control y desarrollo, sean los centros de estimulación infantil que deberían de existir, porque los padres no estamos preparados para ser padres y desconocemos un montón. Los que somos profesores somos beneficiados porque conocemos muchísimas cosas y como el cuento podemos experimentar en nuestros hijos, pero los padres que no tienen ni idea de ser padres desconocen muchos procesos. Y de hecho hay que ayudar al bebé, hay que acomodar la manito, hay que irlo impulsando para que él genere ese movimiento de poder rodar, ¿cierto? Es un ejercicio que hay que estimular. Después pasamos a que nos podemos sentar y hay papás que sientan a los bebés antes del tiempo. ¿Qué pasa con esa columna vertebral que aún no está preparada para sostener, ¿sí?, las extremidades superiores? Pueden haber lesiones significativas, ¿sí?, en ese crecimiento y en ese desarrollo. Después de que me siento, entonces el niño empieza a tirarse para adelante, se arrastra y continuamente empieza con ese ejercicio del gateo, que es uno de los momentos más espectaculares del desarrollo infantil, porque el niño por sí solo va a empezar a hacer ciertas cosas. Entonces se va a interesar por el objeto que está lejos, al otro lado, y va a empezar a llegar hasta el objeto. Va a querer alcanzar algo, lo va a lograr, ¿sí? Como ya se sabe sentar, entonces gatea, se sienta, coge un objeto, lo mira, lo revisa, está con sus juguetes, con sus cosas, se va para la cocina, puede estar en desplazamiento con las otras personas, en fin, ¿cierto? Y generamos ese movimiento bilateral que está estimulando los dos hemisferios del cerebro. Ningún otro movimiento lo hace, solamente el gateo. Entonces, miren lo maravilloso que es, ¿no? Y también se estimula porque hay niños que si están mucho en bracitos, les da pereza, ¿sí? Entonces se demoran un montón en hacerlo. Y hay otros que hasta el año inclusive pueden empezar ese gateo, porque hay papás que sobreprotegen un poquito a los bebés y no los dejan como generar su movimiento libre. Entonces por eso utilizamos que cojines, que tapetes, que fichas en el suelo para que el niño pueda explorar y tener todo ese movimiento libre. Después de ese gateo llega la marcha, ¿cierto? Y que es aprender a caminar, aprender a correr, agacharse, pararse, etc. Finalmente, todo esto, como logros motrices, nos generan una autonomía en mi desarrollo, porque el niño se está volviendo un poco más autónomo, entonces ya aquí yo ya puedo hablar de control de esfínteres, yo aquí ya puedo hablar de ciertas actividades que el niño desarrolle solo, que suba y baje escaleras en compañía, que monte en la motico, que posterior le podemos comprar una bicicletica, algo que por ejemplo hacen los papás es comprar caminadores, no a los caminadores, ¿cierto? Sino siempre al movimiento libre, que el niño esté como en esa libre demanda, ¿sí? De alcanzar lo que él desee, lo que él quiera por sus propios medios, por sus propias habilidades, ¿sí? El caminador se impulsa solo, si vemos el caminador trae una ruedita así, y el caminador con dar un paso, el caminador camina solo, ¿cierto? Porque se llama caminador. El niño tiene que realizar el ejercicio, tiene que moverse, ¿sí? Tiene que desplazarse. Eso le va a permitir entender en dónde está, qué tiene, a qué posibilidades puede acceder y demás procesos que tenga alrededor de todas estas situaciones. Avances motores, muy importante. No solamente tiene que ver con el movimiento específico, caminar, correr y gatear. Los avances motores son los que nos van a permitir tener una conciencia de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, de cómo lo vamos a alcanzar, y esto nos va a estimular el desarrollo cognitivo, el desarrollo motriz, el desarrollo social, el desarrollo afectivo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vemos aquí la primera fotico, un niño llevándose una cucharita a la boca, está alimentándose, está totalmente untado, ¿sí? Porque ese es su proceso. Él va en su proceso de llegar a los 5 o 6 años en donde no se untará o quizás a esa edad todavía se seguirá chorreando, ¿cierto? Que le falta precisión en la... Cuando nosotros vemos que un niño
¿sí? En edades adultas, 5, 6, 7 años, tiene dificultad para comer y se chorrea de comida, es porque le falta precisión en el movimiento, ¿sí? Eso es un movimiento oculomanual, ¿cierto? Yo arrastro la cuchara y la llevo a mi boca con precisión. Cuando yo veo que aún ese movimiento no está, es porque faltó algo en su desarrollo. Cuando yo veo que un niño a los 6, 7 años todavía está cogiendo el lápiz así, es porque faltó desarrollo. Por ejemplo, aquí es pertinente hablar de, en las instituciones educativas, a veces olvidan lo que se debe de abordar en unos momentos específicos, o como papás no sabemos. Entonces, al niño de 2 años le compro colores delgaditos, ¿sí? Para que él pueda pintar, porque queremos que él pinte. Pero resulta que entre más pequeños los objetos deben de ser más grandes, ¿sí? Entonces no le voy a comprar el librito pequeño de mandalas o de muñequitos diminutos para que él pinte, sino que le voy a comprar las libretas, el papel bond, le voy a empapelar toda la habitación y le voy a comprar crayolas o tizas que le permiten hacer un movimiento. eh, Ahí se me fue. Palmar, ¿sí? En donde ella va a empezar a trabajar toda esta parte de movilidad, toda la parte de coordinación hacia donde yo quiero llevar mi color y qué es lo que yo deseo pintar. Miren toda la connotación que tiene el hecho de que yo realice un trazo. Yo tengo que estar aquí pendiente hacia dónde quiero llegar y qué es lo que yo quiero hacer. Entonces aquí estoy coordinando mente y cuerpo, que es el proceso psicomotriz en sí. Entonces seguimos por aquí. El niño se está alimentando, ¿cierto? Lo está haciendo por sus propios medios, alrededor del año y medio, 2 años, creo yo que es la fotico. Sí, en ese momento es donde nosotros podemos empezar a trabajar esa parte de autonomía de alimentación, que el niño sea consciente, que pueda alimentarse por sus propios medios, porque ya hemos visto una evolución en su desarrollo, ¿sí? Y aquí vemos una precisión en llevar una cuchara hacia su boca y alimentarse de manera sana, saludable y correcta. En la siguiente imagen vemos un niño apilando fichas, ¿sí? Eh, Fichas que claramente su color, su textura, su sonido le van a llamar la atención. Realizar eso le va a permitir más adelante tener una evolución en diferentes procesos de su vida. Ser organizado, ser estructurado, manejar su tiempo, manejar su ubicación. Entonces recordemos que en esos momentos de la infancia, aquí mire que ese bebé se está sentando, ¿sí? Posiblemente es un bebé gateador a los 8 o 9 meses, creo yo que es la imagen. Es un bebé que está jugando con objetos de acuerdo a su edad, objetos que le llaman la atención y que están a su alcance y al alcance de sus posibilidades. Y si vemos la última imagen, es un bebé gateador que posiblemente ya va para ser un bebé que pueda dar algunos pasitos. Por su contextura física, podemos decir que es mucho más maduro que este bebé. Y este bebé es mucho más maduro que estos otros 2 bebés que nosotros estamos viendo. Allí es donde nosotros entendemos que la evolución sí es paulatina y que nosotros no podemos ni omitir etapas, ni sobreestimular, ni omitir las etapas, ¿sí? Que es lo que nosotros también hemos venido desarrollando en las aulas, en la formación con las educadoras infantiles, con las madres. Yo he estado en muchos procesos de estimulación y créanme que los vacíos de los padres son gigantes, gigantes, ¿sí? Y para muchas generaciones, todo esto son inventos. Esto dónde salió, esto no lo conoce nadie, esto la gente por sacar plata, por generar más trabajo para las personas. Y no, esto nace de un estudio riguroso del desarrollo del niño, ¿sí? En donde entendemos qué es y qué no es prioridad, qué es y qué no es necesario, ¿sí? Para nosotros poder hablar de un desarrollo en específico. Continuamos entonces acá. Ya habíamos dicho que los principios del desarrollo motor tienen que ver con la dirección próximo-distal y con la dirección cefalocaudal. Que estos procesos, estos principios son los que nos van a permitir realizar los movimientos libres, autónomos e independientes en los primeros momentos del desarrollo humano. Entonces, hablamos de una maduración, ¿sí? Y de una experiencia total en ese proceso de desarrollo del ser humano. Entonces decimos que es una habilidad, ¿sí? Que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de los meses, de los años, ¿cierto? Y que estas habilidades ya nacen con nosotros, ¿sí? Nosotros nacemos para realizar ciertos movimientos, es decir, es algo innato que nosotros venimos, ¿sí? En nuestros genes y demás, y que simplemente es como estimular el desarrollo.
Allí sería otra característica muy clara de cuando yo no veo estos procesos. Ejemplo, yo no veo un bebé gateando ni siquiera al año. Ya hay una situación de alerta. Hay que revisar qué pasa con su desarrollo motriz, si hay alguna alteración en ese desarrollo motriz. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar qué pasó con el parto. Si fue un parto normal, si fue un parto por cesárea, las cuántas semanas lo tuvo, si hubo alguna alteración en el parto, cómo fue ese proceso del nacimiento, qué hacen los papás, cómo trabajan, cómo lo estimulan, cómo lo acompañan, qué hace ese bebé, ¿cierto? Para poder decir, hay un retraso en su desarrollo motor y puede que exista. Entonces es importante nosotros poder entender que nuestro cuerpo humano está preparado genéticamente para poder generar todo este tipo de movimientos. Si no se dan, es porque hay alguna alteración en el proceso del desarrollo psicomotriz. No sé, ¿ustedes conocen algún caso de un retraso del desarrollo psicomotriz? Por casualidad, ¿han tenido alguna experiencia con un caso que ustedes digan, tuve este caso? Perdón, ¿alguien sabe de algún caso en particular? A ver, Evelyn, te doy la palabra para que nos cuentes. Aquí te di la palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Ah, ok. Es que estoy en dos aparatos, que uno leo y el otro hablo. Sí, mi prima tuvo hipertensión en el momento del parto del bebé y el niño nació eh, visualmente normal, ¿verdad? Dentro de los ritos del desarrollo. Y al final, como mi hermana tuvo bebé al mismo tiempo que mi prima, empezamos a notar que el niño ya tenía 8 meses y no lograba sentarse. Después, con un año y piquito, no caminaba. Y entonces buscaron ayuda, ¿verdad? Neurológica, y efectivamente tiene un retraso en su desarrollo, no solo por el fato de tener el problema de la hipertensión en el momento de nacimiento, hubo afectaciones ahí neuronales, pero también está dentro del espectro autista, ¿verdad? Ya, Evelyn, muchas gracias. Claro, puede que haya una situación adicional, pero mira lo que tú nos estás diciendo. Hay un caso particular en el parto, es decir, en ese proceso prenatal y en ese caso postnatal también, y hay una alteración en el movimiento. Home dice, mi sobrino no gateó y en cuanto al aprendizaje es muy lento y no tiene buena memorización. Qué bueno sería que en nuestras generaciones entendiéramos que es una necesidad hacerlo, ¿sí? Que no es, ¿será que lo estimulo? ¿Será que mejor que camine para que no se arrastre porque se va a pelar las rodillitas? Que es lo que coloquialmente las madres dicen, ¿cierto? Se estresan un poquito porque el niño se va a gatear, se va a arrastrar, se va a pelar, entre otras situaciones. Y no estamos conociendo el beneficio, ¿sí? Que tiene este proceso. Vamos a dar paso. Madi, ¿tienes la manito alzada? Yusdalia. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Quería acotar que yo leí un documento en el 2023 que unos científicos hicieron un estudio con respecto a un grupo de niños en la primera etapa de la vida para evaluar la importancia del gateo. Y estos científicos determinaron que el gateo no era necesario. Cabe destacar que yo soy pro gateo y estoy completamente de acuerdo con todos los beneficios que tiene por la integración interhemisférica, por la ubicación espacial, por todo esto. Pero quería mencionar que existe ese estudio y que ahora desde ese momento se hizo como dos corrientes. Corrientes las personas que todavía conservamos que el gateo es súper importante para todos estos beneficios, inclusive hasta la edad escolar, que favorece a la proyección cuando desarrollan la lateralidad, y este grupo de científicos que dicen que no es necesario, que solamente, o sea, si lo hace bien y si no pasa, no hay problema, pero lo descartaron como hito de desarrollo.
Y bueno, quería aportar este punto. Muchas gracias, Yusalia. Claro, vamos a encontrar diferentes perspectivas, ¿cierto? Pero realmente, digamos que de diferentes estudios de la neurociencia y demás, sí es más que necesario realizar ese movimiento. Y por eso aún hay diferentes entes o diferentes profesionales que acompañan el desarrollo de los niños que evocan la necesidad de realizarlo. Sara, Oli, hola. de hecho, pues un caso, si comentas tú que sí hemos tenido algún caso, pues sí, yo he visto mucho, pero en estos momentos pues tengo un caso muy cercano. Mi nieta nació con una condición especial, con síndrome de Down. Y, pues naturalmente, desde que mi hijo, mi nuera se enteraron por boca pues del médico tratante, eh, casi que con el tercer mes de embarazo, creo que parece que sí, que hicieron una amniocentesis y ya pues ya ellos sabían que iban a tener un niño, que no sabían el sexo todavía, con síndrome de Down, decidieron continuar su embarazo y desde intrauterino, pues empezamos con ese tipo de estimulación, de hablarles, de el tacto, de todo lo que tiene que ver con prepararnos para recibir al niño. Fue una niña deseada. Y naturalmente, al nacimiento, pues desde que nació, preciosísima, empezamos ese trabajo con la niña y sí, sí, por su misma condición, pues iba teniendo de pronto un retraso en su desarrollo, los logros van siendo pues más tardíos que en un niño de su misma edad cronológica, pero igual lo va haciendo y cada logro para nosotros es una dicha, para nosotros es una felicidad y para ella misma, cuando ella empezó a caminar, mira que hay un dato importante que me hizo pensar muchísimo y es que la niña ya estaba, es más, la fisioterapeuta quedó como extrañada porque ya la niña estaba preparada para caminar como al año. Y la niña ya se paraba solita, pero cuando iba a dar el paso, perdía el equilibrio, tenía mucha inestabilidad, ¿verdad? Ella tenía estrabismo, el médico, bueno, dijo que no se podía operar sino como hasta los 5 años, pero luego otro oftalmólogo al cual la pediatra lo remitió porque era experto en personas o niños, operaba niños con estrabismo, operó, eh, bueno, definitivamente ella empezó a caminar, no obstante, de esto que hablaba la fisioterapeuta, le dimos hasta que la niña caminó, con una marcha muy inestable, o sea, eh, una marcha que no tiene un patrón normal, pero te cuento que ella mejoró muchísimo a partir de la cirugía del estrabismo y encontramos, el doctor nos preguntó que si la niña para mirar, echaba la cabecita hacia atrás. Resulta que la niña sí enfocaba bien, no veía doble, pero para no ver doble, ella echaba su cabecita hacia atrás y eso le hacía a la niña perder el equilibrio, la estabilidad para la marcha y según él, pues eso fue lo que demoró y realmente yo le decía a mi nuera, pedía por qué tiene que echar la cabecita hacia atrás y era que para enfocar bien, ella echaba la cabecita hacia atrás, entonces no veía doble, sino veía un solo, una sola imagen, a pesar del estrabismo, porque lograba mediante ese movimiento cuadrar sus músculos oculares, coordinar los músculos oculares de tal manera que solamente veía una imagen. Y esto le hacía que ella retrasara aún más el, el, el alcance o sí, el logro de la marcha. Ya cuando ella la operaron, ella mejoró notablemente su estabilidad en la marcha, bastante, bastante, y a ella no caminaba echando su cabecita hacia atrás, que era lo que le impedía o que le estaba molestando para lograr un buen equilibrio y una buena marcha. Actualmente la niña tiene 4 años, asiste a su escuela regular con niños, pues entre comillas, normales, niños, y sí está logrando pues los metas, los objetivos
propuestos en su etapa inicial de escolaridad, que es el preescolar. Nosotros estábamos muy contentos. De hecho, la seguimos pues estimulando. Ella se estimuló muchísimo desde bebé, con eso que tú dices, de la rotación, del gateo. No, le costó trabajo gatear, pero al fin logramos que gateara y de ahí pues se levantó y no, yo pienso que si no hubiera tenido ese problema de echar la cabecita hacia atrás, la niña nos hubiera caminado mucho antes, pero finalmente comprendimos por qué se demoró, porque es que nosotros éramos como frustrados, porque realmente ya ella estaba preparada para la marcha y no podía avanzar y la misma fisioterapeuta nos decía, no entiendo por qué, ya la niña está preparada. Pero bueno, pero lo que te quiero decir es que es el papel que juega la estimulación, el papel que juegan los padres en esto, cuando hay un niño que tiene, que nace con alguna condición y que tiene algún retraso en su desarrollo general, el papel importantísimo que juegan los padres y la familia en los avances que pueda tener el niño. Nosotros estamos muy contentos y pues vamos con ella ahí avanzando y estamos seguros que va a seguir en esa misma línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, por ese compartir. Claro, cuántos casos no existen al respecto, cuántas situaciones dentro del embarazo, después del embarazo, que impactan en el libre desarrollo de las habilidades, especialmente de los procesos motores en los niños. ¿Cuántos niños no tienen dificultad para escribir, para leer, para hacer muchos procesos que uno lo ve muy normal, es decir, lo normalizamos en nuestra sociedad? Muchas veces evadimos que necesitan una ayuda, un acompañamiento, un trato diferente. Y no quiere decir que no puedan adquirir ciertos procesos, los adquieren, pero se demoran un poquito más, ¿sí? Entonces, en términos de aprendizaje, términos conductuales, ¿cierto? Se van a demorar un poquito más en el ejercicio. Dice, el entorno puede desempeñar un papel fundamental sumamente importante. Familia, hogar, barrio, sociedad, colegio, centros de estimulación, actividades extras, todo juegan un papel sumamente importante. De hecho, trabajar en los primeros momentos de desarrollo, en esa preparación a la vida escolar, que es lo que se llama el preescolar, ¿cierto? Preparación para la vida escolar en cualquier país, ¿sí? Los primeros años de vida deben de preparar en aprestamientos, en habilidades, en destrezas, en competencias que doten al niño de todo lo que necesita para llegar a la vida escolar, tanto autonomía, independencia, relaciones sociales, comunicación, esa parte como el aseo personal, ¿cierto? De todo eso dota esa preparación para la vida escolar, pero allí juega un papel muy importante las actividades extracurriculares, eh, como, espérenme que no sé, se me olvida en este momento con la expresión, ¿en qué lo vinculo yo? Es la expresión que lo estoy vinculando. Entonces es un bebé o es un niño que está trabajando, por ejemplo, en natación, es un niño que está haciendo algún deporte, es un niño que está haciendo alguna actividad social, está vinculado con fundaciones, con actividades de voluntariados, entre otros procesos, ¿cierto? Lo importante es que esté en un entorno que pueda estimular a ese niño, ¿sí? Entonces, en este momento no sé cómo funcionan en muchos países, creo que sí, porque he leído al respecto, pero las bibliotecas vienen haciendo un trabajo de bebetecas a nivel mundial. ¿M? Entonces también, por ejemplo, esa parte de la lectura, esa parte de fortalecer el vínculo afectivo entre familia y bebés, en especial pues padres e hijos, ¿sí? Trabajo de estimulación 100%. Ahora mismo como que todas las partes de salud realizan un proceso a partir de los pediatras, de las enfermeras, nos hacen como algunas recomendaciones, nos entregan pues como unas recomendaciones para desarrollar en casa, pero sí o sí los centros de estimulación juegan un papel sumamente fundamental, porque son esas personas que acompañan el desarrollo de nuestros niños. Entonces, no dudar en que este tipo de procesos son los entornos que van a estimular estas habilidades, estas capacidades del niño. Dice que en el desarrollo motor, ¿m? eh, es importante generar como los desarrollos en los tiempos que son. Hay una situación que es de mucha referencia y también podemos ver los avances de esas culturas, ¿sí? Y es que no todas las culturas trabajan de la misma manera. Hay culturas que por sus creencias, por sus ideologías y demás, inclusive duran cargando a sus hijos hasta los 5 años y no les permiten el movimiento libre, ¿sí?
hay muchísimas culturas al respecto, que no permiten pues que realicen actividades de independencia y demás. La invitación sería que trabajar, ¿cierto? Por hacer un eco en diferentes procesos, en diferentes lugares del mundo, porque se logre generar este tipo de prioridades en el niño. Dice que todos los bebés normales caminan, todos los bebés cogen todo, todos los bebés manipulan, ingieren, es decir, encontraron este que es como una, no sé, moñita, cauchito, banda, como lo llamamos en diferentes países, y todo es a la boca, a la boca, a la boca. ¿Por qué? Porque esa parte del desarrollo vestibular y táctil es la que me está permitiendo a mí identificar tamaño, forma, textura y demás, ¿cierto? Entonces el niño todo el tiempo está explorando, todo el tiempo está mirando y esto precisamente, ese movimiento libre es lo que va a garantizar que el niño alcance, ¿cierto? Como la independencia en los diferentes momentos del aprendizaje. Hay unos movimientos específicos, ¿cierto? Que va a desarrollar el niño a lo largo de su desarrollo. Entonces, primero hablamos de los movimientos locomotores, que tienen que ver con toda esa parte de movilidad y motricidad que desarrolla mi cuerpo. Aquí está entonces correr, saltar, caminar, brincar, subir, bajar, ¿cierto? Es todo lo que mi parte motora va a lograr hacer. Perdón. Seguidamente están los movimientos de manipulación, que incluyen mirar, palpar, lanzar, golpear, tirar, ¿sí? Y manipular todo el tiempo, lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Movimientos de estabilidad, que ya entonces implica un poco como dar vueltas, toda esa parte de equilibrio, estirarnos, girarnos, balancearnos, ¿cierto? Entonces tenemos tres, ¿sí? Características de los movimientos fundamentales, locomotores, de manipulación y de estabilidad. Esto es una parte fundamental y vamos a ir un poco hacia lo que vinculamos en este proceso de formación y es el currículo en la educación infantil, ¿cierto? La psicomotricidad y el currículo. Estos tres procesos de movimientos deben estar inmersos en el currículo de la educación infantil. Es decir, yo debo de involucrar en esa parte de educación infantil estas tres características de movimiento para de esta manera yo poder otorgarle al niño, ¿sí? A esa persona que yo estoy formando, que yo estoy acompañando, la adquisición de esas habilidades en particular. ¿Listo? Hay unas apreciaciones y es, yo puedo acelerar que mi niño camine antes de tiempo. Yo puedo acelerar que mi hijo gatee antes del tiempo, que escriba antes de tiempo, que logre sostener la cabeza antes de tiempo, que se siente antes de tiempo. A ver, hay unos procesos que realmente se enmarcan de acuerdo a la evolución y desarrollo. Y por más evolucionados que nosotros estemos en este momento, por más cambios sociales, políticos, económicos, por más avances que hayan, digamos que el desarrollo del ser humano no va a millón, como en la creación de un celular que crearon este año y en menos de 6 meses salió la siguiente versión. No así, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, las investigaciones? Entonces, desde una investigación clásica postulada por Arnold Gesell, ¿sí? eh, dice que la poderosa influencia de la maduración sobre los patrones de comportamiento de los infantes es clara. Entonces aquí dice influencia de maduración. ¿Qué es la influencia de maduración? Que todo se da de acuerdo a su proceso evolutivo. Entonces, Gesell nos plantea muy claro que nosotros desarrollamos una actividad en el momento en el que nosotros estemos preparados. Creo que fue Sara la que nos compartió una situación que permea a alguien de su familia, si no estoy mal, y de pronto me disculpan, pero a veces se me va como las cosas que comentan aquí. Decía eso, particularmente una situación, se demora más, no está preparado, se le dificulta, ¿cierto? Vamos, acompañamos el proceso por profesionales de la salud, etc., etc., etc. Entonces, vamos a alcanzar el movimiento en el momento en que nosotros y nuestro cuerpo esté preparado para hacerlo. Uno, tiene que ver con todo ese proceso de la salud, con todo ese proceso de maduración y evolución. Y dos, tiene que ver directamente con la parte de estimulación, acompañamiento y de lo que el entorno provee.
Si el entorno no estimula, el niño tampoco lo va a hacer por sí solo, porque recordemos la precisión que les he dado desde el minuto cero de esos espacios académicos. Nosotros como seres humanos somos la especie más inmadura que existe. A la especie humana hay que enseñarle, hay que acompañarle, hay que estimularle y hay que garantizarle las condiciones idóneas para que logre tener ciertas habilidades. El caballo que recién nació, yo no le estoy enseñando a galopar, ¿sí? Yo no le estoy enseñando a que se pare, ¿sí? Yo no le estoy enseñando a amamantarse, no le estoy enseñando eso, porque no hay procesos de estimulación para los animales. Puede que hayan procesos de acompañación desde la zootecnia, desde la veterinaria, ¿cierto? Más bien como a revisar condiciones de salud, de crecimiento, ta. Pero no vemos, ¿cierto? Que una perrita tenga un perrito y nosotros le estamos enseñando al perrito a pararse o a la perrita a alimentar a los 8 perritos que tuvo. No lo estamos haciendo. A la especie humana sí le debemos hacer ese acompañamiento. Entonces, cada vez deberían de ser muchas más las acciones que nosotros desarrolláramos en torno al acompañamiento del desarrollo del niño desde sus diferentes procesos. ¿Listo? Y una investigación más reciente, ¿sí? Diferente a la de GESEL, dice que indican que el entrenamiento a corto plazo de infantes en ciertas actividades motrices pueden influir en el desarrollo temprano, con lo cual se demuestra el impacto del ambiente. Vamos a lo mismo, ¿sí? Ambas investigaciones, tanto clásicas como recientes, nos dicen, uno, ¿sí? Desde lo clásico debemos esperar el momento evolutivo, ¿sí? Desde lo más reciente nos dicen, hay un desarrollo, si yo lo puedo acompañar, si yo lo puedo estimular, va a ser mucho mejor, ¿sí? Vamos a adquirir mejores destrezas en las habilidades en las que yo tenga. Cuéntame cómo vamos hasta aquí, qué tal va la información, está siendo interesante para ustedes, están enganchaditos con el tema, cuéntenme por favor. Los leo. Hay encuentros en que interactuamos un poco más, hay encuentros en que, digamos que me engancho un montón aquí explicándoles y me conecto muchísimo con la información. Obviamente me interesa mucho que ustedes participen, que ustedes interactúen. Realmente me parece que eso es fundamental para todo este tipo de procesos de formación. Angélica, cuéntanos. Profe, muy buenas noches. Profe, por ejemplo, estaba aquí recordando un caso, por ejemplo, de los niños que los obligan a dejar el pañal antes de tiempo. Y estos niños, pues, lo que hacen es como asustarlos más con ese proceso y al momento que lo deben de dejar normalmente, ellos se les alarga por la experiencia que tuvieron antes. Se demoran más en el proceso. Se demoran más en el proceso y como tú lo dices, claro, muchas veces lo hacen netamente por la presión que se ejerce, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, no puedo pedirle a un niño que deje un pañal cuando ni siquiera ha aprendido a pararse o cuando no ha gateado. ¿M? Porque ya está muy grande, porque esto, no, ya, si ya se sienta, si ya se para, si ya camina, si es un poco independiente, si me muestra independencia, si me demuestra que le interesa, por ejemplo, el baño, esto, lo otro, yo puedo llegar a generar un proceso allí. ¿M? Antes no, porque realmente no es necesario, no lo necesita y tampoco lo va a entender. Y lo va a hacer por un condicionamiento, más bien como en la conducta de estímulo y respuesta, ¿sí? Entonces, un estímulo hacia una respuesta, pero realmente no lo va a hacer consciente de lo que está haciendo, sino que va a empezar a generar situaciones de temor, ¿sí? Cumplir algo en específico, de lo cual ni siquiera está comprendiendo. En eso también, digamos que se equivocan muchas mamás, como hay mamás que a los 5 años todavía no están ejerciendo ese trabajo. Entonces uno dice, nos estamos colgando en el proceso evolutivo, ¿sí? Porque llegan a los colegios, en ese proceso escolar, llámese 4 o 5 años, y son niños que no controlan esfínteres. Eso claramente retrasa muchísimo los procesos de desarrollo integral. ¿Sí? Porque ¿cómo voy a tener yo un pañal que me está generando falta de autonomía e independencia a los 4 o 5 años? A no ser que haya alguna anomalía en su desarrollo, que sea un niño neurodiverso, ¿sí?
neurodivergente y que por su desarrollo en edad cronológica y mental aún no esté preparado para dejar el pañal, ¿sí? Pero en este caso, claro, hay muchos vacíos, hay muchos mitos, hay muchas carencias en esos procesos de crianza. Por eso es tan importante que los padres se eduquen, ¿m? Y que los colegios también generen esos espacios de reeducar a los padres o de educarlos de manera inicial, porque también está el tema de que no tenemos conocimiento frente a eso. A nosotros nadie nos dice, déjele el pañal al niño a tal edad, ¿en dónde está su escrito? Eso no existe, ¿sí? Si habemos personas profesionales que manejemos esta información, muchísimo mejor, porque le voy a ayudar al padre, ¿sí? Y lo voy a acompañar en ese proceso. Y de hecho el papá pregunta absolutamente todo. El papá pregunta, hoy se durmió así, hoy se durmió así, hoy se durmió con los sonidos blancos, hoy se durmió con los sonidos no sé qué, ¿usted qué me recomienda? ¿Usted esto? ¿Cuántas ventanas de sueño debe tener mi hijo a los tales y tales años? Como les digo, la parte médica acompaña un proceso, pero no, el fuerte de ellos no es ese. El fuerte de ellos es ese crecimiento y esa evolución en sus procesos de desarrollo generales y ya está. Nos dan algunas recomendaciones puntuales. Ejemplo, alimentación, ejemplo, vacunas, ejemplo, talla, peso, sí, pero como tal no nos evocan eso. ¿A los cuántos meses tiene que dejar el pañal? No. Puede que nos cuenten, ah, no, mira, hay niños que lo dejan a este, hay otros niños que lo dejan a otro, pero puntualmente no nos están dando una orientación al respecto, ¿no? Entonces, que este sea como un llamado a decir, estos procesos sí se deberían de desarrollar, estos procesos sí se deberían acompañar, porque es necesario ahondar sobre todo lo que nosotros podemos lograr y que es tan repercutivo en el desarrollo del niño, ¿sí? Tiene una repercusión 100% en el desarrollo de los niños. Yusdalia. Buenas noches de nuevo. Quería aportar el tema de los bebés prematuros. Cuando ellos, al momento del nacimiento, obviamente, en el primer año de vida se podría ver, entre comillas, un retardo del desarrollo, porque no va acorde a la edad cronológica. Mayormente su edad motora no compagina con la edad cronológica. Pero cuando esos bebés están en estimulación, se trabaja bajo la edad corregida, por supuesto, pero llega a un punto que llegan a nivelarse. En el primer año de vida podrían llegar a nivelar la edad cronológica con la edad motora, dependiendo de la estimulación y por supuesto de la maduración de cada niño, ¿no? Entonces, bueno, quería acotar eso, la importancia de la estimulación, en este caso los bebés prematuros, que sí se ve la influencia de lo que es la terapia, el entorno familiar, todo lo que son los factores epigenéticos, cómo pueden aportar positivamente en el desarrollo motor de estos niños. Claro, muy importante eso que estás trayendo a colación en este contexto. Los bebés prematuros. Los bebés prematuros tienen unas condiciones particulares y es que su desarrollo no alcanzó en su periodo prenatal. ¿M? Al no alcanzar esa maduración en ese proceso prenatal, la hacen a partir de mecanismos artificiales. Nunca va a ser igual un desarrollo de un bebé prematuro al desarrollo de un bebé que nace, eh, por así decirlo, y tener una expresión en este contexto normal, ¿sí? Que ha tenido sus meses normales o como también esos bebés que se pasan de tiempo en el embarazo, ¿sí? Por eso yo hace un momento les decía, cuando yo voy a hablar de un niño, yo tengo que revisar su historial, ¿m? A los cuántos meses nació, qué tuvo, cómo se desarrolló, etc, 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 ¿sí? ¿Qué pasó con la mamá en el parto? ¿A los cuántos meses caminó? ¿A los cuántos meses gateó? Cuando yo logre entender esa información, yo voy a poder entender ese niño. Por eso la función de nosotros en un espacio educativo es tan relevante. Quizás está sobrevalorada en muchos contextos y quizás ahora mismo con todo el tema de la inteligencia artificial solemos decir que los profesores pues no tenemos como tanta relevancia en el proceso y si vemos en este contexto puntual, con estos ejemplos que estamos dando, la inteligencia artificial no me va a evaluar un niño, no va a entrevistar a un papá y no va a coger toda esa información y la va a interpretar para así preparar una clase, para así preparar un plan de intervención, para así realizar un acompañamiento distinto, no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, sí hay una diferencia muy marcada entre un bebé prematuro, por lo que decías. Hay una diferencia entre su edad cronológica y su edad mental. ¿M? Puede que cronológicamente sea un bebé de 3 años, ¿sí? Perdón, sea un niño de 3 años,
pero mentalmente puede que se haya devuelto en el tiempo, ¿sí? Y que aún no tenga la madurez para adquirir unas habilidades específicas de ese momento de desarrollo. Puede que no las tenga. ¿M? Pasa mucho, por ejemplo, con los niños de síndrome de Down, con los niños Asperger. ¿M? Cronológicamente pueden tener 7 años, mentalmente pueden estar en 3 años, 3 años y medio. Por eso se les dificulta moverse, hablar, comer. Por ejemplo, en la parte de alimentación vemos niños Asperger que se chorrean, se untan, les cuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están preparados. Vemos niños con Asperger a los 6, 7 años utilizando un pañal, porque mentalmente no están preparados. Puede tener 6 años, pero mentalmente es casi la mitad de esa edad. ¿M? ¿Y eso cómo se identifica? A partir de unas evaluaciones específicas de unas baterías que aplican desde ese campo eh, neurocientífico para poder identificar en qué periodo es que se encuentra esa persona y qué podemos alcanzar. Niños de 6 años que no pronuncian muchas palabras, 4, 5, 6 palabras. ¿Por qué? Porque mentalmente aún son bebés y tienen actitudes de bebés y tienen comportamientos de bebés por la misma razón, porque mentalmente están en un proceso evolutivo más temprano. Silvana, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Hola, soy Silvana desde Venezuela. Mire, tengo una duda. Yo no soy docente como tal, soy recreadora. Me formé Sí. como recreadora aquí en Venezuela, pero y de un tiempo para acá estoy ahora encargada de un grupo de maternal. ¿Qué pasa? Hay niños y niñas que son muy obedientes a nivel de la motricidad fina, chévere, rasgan, cortan, pegan, todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Que son niños que aún usan pañal. Entonces yo tengo esa duda. De hecho, hay varios niños que tienen 3 añitos y tú lo ves cómo pegan, cómo trazan líneas, las actividades de motricidad gruesa son perfectas, levantan, caminan, saltan e interactúan perfectamente con sus compañeros, pero me da la duda, ¿por qué aún usan pañal? Y lo estimulamos a que vayan al baño, le decimos vamos al baño a hacer pipí, a hacer pupú, pero quedan allí. Entonces me pregunto, ¿es algo también que viene de casa o es sencillamente que está más adelantado para una situación que para otra? Porque un niño que me traza, me colorea, dibuja sobre la figura, no sale de la figura, para mí es como que está avanzado para su edad. De hecho, tenemos niños de 2 añitos que van solitos al baño y hacen todo perfecto, pero estos niños de 3 años, digo, es algo que viene de casa, algún consentimiento o miedo de papá y mamá que en el colegio se hagan pipí pupú y por eso lo mandan a, al maternal con su pañal. Yo tengo esa duda porque, como te digo, no soy docente y no sé cómo atajar esa área, porque la persona encargada no me dejó los tips para hacer esto, debido a que es una escuelita, aquí en Venezuela le llamamos escuelas alternativas, que no están registradas y trabajamos como madres cuidadoras, por así decirlo. Entonces, por eso me uno a este grupo, porque estoy interesada en ver qué hacer con este grupo de bebés. Gracias por la ayuda. Silvana, gracias a ti por tu interés, porque de hecho interesarnos por el desarrollo de nuestros estudiantes, de nuestros chicos a cargo, es un paso ya adicional que yo tengo desde mi profesión. Y claramente tú dices, no soy educadora, pero tengo un trabajo adicional que tiene que ver con el desarrollo de los niños y tengo un grupo de niños pequeños. Estás educando claramente. El tema es, ya están preparados. Si tú dices que cortan, que pintan, que de hecho son cosas que no deberían hacer a su edad, ¿sí? Una tijera a Sí. los 3 años aún no. El niño debe de rasgar primero.
Si pintan, claro, figuras grandes, demás, si saltan, que son los ejercicios que deben hacer en los primeros momentos de vida, saltar, correr, trabajar el equilibrio, movilidad, entre otros aspectos, el hecho de que no controlen su esfínter es más un trabajo de casa, ¿m? Porque si tú dices, yo lo evoco en tal encuentro y ellos lo desarrollan bien y lo comprenden y les gustaría, ya es más un trabajo de casa. Hay papás que, llámese por descuido, llámese por ocupaciones laborales, porque no es un trabajo fácil, ¿sí? Quitar el pañal es muy complejo en algunos casos. Cuando yo utilizo como algunos ejemplos, alguna comunicación alternativa, etc., 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 hago uso, no sé, de acompañamientos visuales, entre otros procesos, puede que sea fácil, para otros es más difícil, ¿sí? Pero ya a los 3 años el niño va a entender perfectamente lo que puede hacer, ¿sí? Con sus funciones fisiológicas y sus partes del cuerpo, tanto chichi como popó, ¿sí? Lo va a identificar perfectamente. De hecho, los niños de esa edad ya se van sintiendo incómodos por tener todo el tiempo el pañal puesto, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes van a ingresar un niño a un proceso escolar, acá en Colombia, por ejemplo, se maneja la educación de 0 a siempre, y más o menos legalmente reciben niños desde los 3 4 años en instituciones públicas. Allí el niño ya debe llegar controlando esfínteres, ¿sí? Para poder que puedan ingresar en esos procesos escolares. Esa maduración también le va a permitir al niño tener autonomía e independencia, no otras actividades. Si el niño no es independiente con sí mismo, le va a costar el aprendizaje de otras. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en cuenta. Espero haberte podido responder a tu inquietud. Claramente es un trabajo que puedes evocar en los papás. Miren, papás, acá en tal espacio yo estoy trabajando el tema del control de esfínteres. Necesito que en casita, por favor, reforcemos, quitemos el pañal, no lo vamos a utilizar, excepto en las noches, ¿cierto? Y demás. Porque digamos que hay dos momentos de quitar el pañal. Uno es desde el día, ¿cierto? Otro es desde la noche. Pero tiene que ver muchísimo con todas las posibilidades motoras, con tema de madurez y demás que tienen nuestros niños y niñas. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Muy bien, es un trabajo de casa. Blanca, es un trabajo totalmente de casa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna apreciación? Quisiera que me dejaran por aquí sus comentarios de cómo nos fue el día de hoy en este encuentro que tuvimos. Y el micrófono abierto, Evelyn. Gracias por eso. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tomar unos minutos. No sé, Daniel, ¿tú estás por aquí? ¿Vas a dar alguna información? Por aquí tenemos a Daniel. Muy buenas tardes, buenas noches, compañeros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, compañeros, ya casi estamos finalizando esta formación. El día sábado estaremos finalizando. Para las personas que aún deseen recibir su material de estudio y su certificado, lo pueden realizar, pueden hacer su aporte. Ya el material se encuentra disponible. Ya a las personas que han hecho su aporte, muchas gracias. Ya vamos a empezar a enviarles el enlace para que puedan recibir su material de estudio. Si tienen alguna duda administrativa, estoy muy atenta para poderlos ayudar en el proceso. Pueden escribir por el chat, compañero. ¿Cómo colocarse en contacto? Ya les voy a copiar el número de la asesora encargada para que se puedan comunicar con ella. De igual forma, ustedes están en un grupo, que es en el grupo que ustedes todos los días reciben el enlace para la clase y reciben las grabaciones. La persona que les ha estado escribiendo, enviándole la información, es la asesora encargada. Con ella directamente se pueden comunicar si desean recibir el material de estudio.